Muy bien. Pues de nuevo, bienvenidos a todos ustedes a la quinta clase en nuestro curso Identificación Espiritual. En estos días estamos tomando temas bíblicos, estudiando lo que la Biblia dice sobre ellos, comparando eso con lo que son citas de varias denominaciones diferentes y así tratando de ayudarles a desarrollar una identidad espiritual basada en lo que la palabra de Dios dice. Y en esta clase nosotros vamos a tocar dos temas importantes, el bautismo y la Santa Cena. Y de una vez al principio de la clase lo voy a decir otra vez. Si tienes un trasfondo espiritual protestante o evangélica, es muy probable que en esta clase van a evaluar de nuevo lo que siempre se les ha enseñado sobre estos temas. Pero no es malo eso, es bueno, de verdad, con tal de que hagamos la evaluación a base de lo que la Biblia dice, ¿verdad? Esa es la verdad. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a primero estudiar lo que la Biblia enseña sobre estos temas, luego ver unas citas de denominaciones diferentes y así dejarles decidir cuál enseñanza es fiel a la Biblia. ¿Okay? Muy bien. Comencemos entonces con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra inspirada y los dones del bautismo y la Santa Cena, y por todo lo que haces por nosotros por medio de ellos. Bendice nuestros esfuerzos por utilizar estos medios de gracia en nuestras propias vidas y compartirlos con otros para que ellos también puedan conocer a Jesucristo como su Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Ok. Muy bien. En la clase pasada estudiamos la conversión. Y vimos la diferencia entre lo que se enseña en muchas denominaciones cristianas, a que la conversión, llegar a tener fe, es nuestra decisión. Comparamos eso con lo que la Biblia dice, y en Academia Cristo llegamos a la conclusión que la Biblia dice que la fe no es por nuestra decisión, es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones por medio del Evangelio. Y eso nos lleva a otra pregunta importante, importante sobre todo para la clase de hoy. Y no tuvimos tiempo al final de la clase pasada para tocar este tema, pero lo vamos a hacer ahora. Y la pregunta es, ¿qué tal los niños pequeños? ¿Pueden ellos creer en Jesús? Bueno, vamos a contestar esa pregunta utilizando unos versículos bíblicos que nos aclaran el tema. Aquí tenemos el primer versículo. ¿Alguien puede leer este versículo? Jacqueline, gracias. Puede activar su micrófono. Perdón, pastor, que nos olvida eso. No hay problema. La pregunta dice, ¿pueden los niños pequeños creer en Jesús? Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Mateo 21:16. El contexto de este versículo es importante. Jesús acaba de entrar a Jerusalén durante la Semana Santa, su entrada triunfal. Y después de purificar el templo, hizo algunos milagros, sanó a algunas personas. Y niños en el templo estaban cantando estaban diciendo, Hosana al Hijo de David. Que Hijo de David, ese es un término para el Salvador prometido. Y los fariseos escucharon eso y decían, Maestro, ¿escuchas lo que estos están diciendo? Y Jesús contesta así. Cita el Salmo 8, cuando él dice, ¿nunca leísteis?
de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Ahora piensen en lo que Jesús estaba diciendo a los fariseos: estos niños están correctos. Yo soy el Salvador prometido. ¿Y quién les enseñó eso? Dios. Dios les hizo creer eso. De su boca Dios perfeccionó esa alabanza. Entonces los niños pueden creer en Jesús. No solo eso, pero ¿de qué edad? De los que maman, de los niños más tiernos que todavía están tomando pecho. Hasta ellos pueden darles fe en Dios. Él es capaz de hacer eso. Un ejemplo bíblico más, yo voy a leer este. Son palabras que el ángel Gabriel dijo a Zacarías sobre su hijo, Juan el Bautista, antes de que naciera. Él dijo: será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Por este es un caso excepcional, ¿verdad? No es la forma normal en que Dios opere, pero muestra que hasta un bebé pequeño puede ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da fe en Cristo. Bien, siguiente versículo. ¿Alguien puede leer este? Yo, profesor. Por favor, gracias. ¿Pueden los niños pequeños creer en Jesús? Y Jesús les dijo: si nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste tu alabanza. Mateo 21:16. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Lucas 1:15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Marcos 10:15. Amén. Muy bien, gracias. Entonces, aquí tenemos palabras de Jesús y no solamente dice que los niños sí pueden creer en Jesús, o sea, recibir el reino de Dios. Ese es un término bíblico que habla de creer en Jesús. Solamente pueden entrar al reino de Dios los que tienen fe en Cristo. Él no solo dice que pueden, por la obra del Espíritu Santo, creer, hasta alaba su fe como ejemplar, que debemos nosotros seguir su ejemplo de fe. ¿Y en qué sentido es eso? Pues los niños pequeños creen sin cuestionar. Yo recuerdo, esto es en términos humanos también, yo recuerdo cuando era muy pequeño, mi papá, a lo mejor de broma, me dijo: si metes tu dedo en tu nariz, se te puede quedar allí, no lo vas a poder sacar. Y yo le creía. O sea, los niños suelen creer sin cuestionar. Y en la relación con Dios, Jesús alaba ese aspecto de la fe del niño. Cuando seamos adultos, ya el intelecto es desarrollado y empezamos a cuestionar. ¿De verdad es así? No puede ser. Ok, siguiente versículo lo deja bastante claro. Jesús, en su amor por los niños, dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, pequeños que creen en mí. Entonces, no nacemos con fe en Cristo, pero conforme a lo que vimos en la clase anterior, Dios, el Espíritu Santo, obra fe en Cristo por medio del Evangelio y es capaz de hacerlo aún en niños muy pequeños. ¿Alguna pregunta sobre este tema? José Luis, por favor. Pastor, yo tengo una pregunta. ¿Qué relación hay entre lo que estamos hablando con 1 Corintios 7:14? Solo eso. ¿Puede leer 1 Corintios 7:14, por favor? Deme un segundito, ya le leo. Okay. Dice así: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos.
Ok. Yo tendría que estudiar, hace mucho tiempo que estudio ese versículo en su contexto. Entonces, me hace un favor, puede enviarme esa pregunta a mi WhatsApp personal. Y así, después de la clase, voy a ponerme a estudiarlo y puedo darle una explicación de ese versículo. ¿Está bien? Está bien, pastor, está bien porque sí, no tengo dudas, sino que pues tengo mi interpretación pues según lo que yo he estudiado y he podido mirar una buena exégesis que he hecho. Entonces, yo le mando la pregunta más tarde. ¿Listo, pastor? Está bien, muchas gracias por hacerme ese favor. Ok, Juan Roca levantó su mano. Sí, pastor. Los carismáticos no hacen de esa manera. Los carismáticos tienen que ser grandes y jóvenes, tienen que entender para que puedan ser bautizados. Pero la Biblia dice otra cosa y los carismáticos dicen otra cosa, pastor. Entonces, nosotros estamos yendo a una dirección correcta por medio de esos versículos, entendiéndolo bien. Cuando yo estaba en una iglesia carismática, no se podían bautizar los niños, los pequeños. Todos ellos hablaban, el bautismo es por sumersión, no por expansión. Entonces, cuando yo llego a estudiar otra cosa, ya dice otra cosa. Porque yo tengo varios libros que he empezado a estudiar y dicen otra cosa. Pues. Así que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu, no por el hombre. Eso es todo, pastor. Gracias por compartir el comentario. Sí, esto tiene que ver con lo que la Biblia enseña sobre el bautismo y vamos a estudiar eso enseguida. Sí, gracias. Viviana levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Viviana? No, pregunta no, quería hacer un aporte, tal vez ayude un poco. Okay. Yo hasta los 20 años fui católica, bueno, por tradición familiar. Después de los 20 años comencé a buscar, bueno, mi identidad espiritual. Yo me sentía huérfana de Dios, así me sentía, huérfana de Dios. Una amiga me llevó a una iglesia cristiana, pentecostal. Bueno, presenté a mis 2 hijos, que ya tenía 2 hijos chicos. Después tuve un tercer hijo, pero yo lo bauticé en la iglesia católica, porque presentarlo me parecía que no era bueno. Y así, siendo cristiana, yo bauticé a todos mis hijos por fe en el bautismo, no en la religión. Yo decía, ellos van a recibir el sacramento que Dios dice que los tengo que bautizar. Para mí nunca fue difícil hablarle a mis hijos de Dios. Ellos, por diferentes circunstancias, después fueron más grandes y no se quisieron congregar. Pero hoy en día están todos en la iglesia. Mi última hija es de síndrome de Down. Yo la bauticé en la iglesia católica, siendo cristiana. Después ella recibió el bautismo porque ella decidió, porque en la iglesia pentecostés los bautizan después de los 12 años y lo meten en una pileta, ¿verdad? Ella se bautizó otra vez. Y ella, yo le explico, por supuesto no le puedo explicar la doble sustitución, porque su capacidad no lo logra entender. Pero ella conoce que Jesús es el Hijo de Dios, que el Espíritu Santo vive en ella, que ella es hija de Dios, que Jesús la va a venir a buscar y ella alaba todos los días. Ella conoce la palabra en lo que puede, lo principal lo asimiló. Entonces, el Espíritu Santo puede hacer milagros en los chicos, en los niños. Mis nietos, tengo nietos, fueron presentados, no bautizados. Y sin embargo, yo les hablo y ellos todos conocen quién es Jesús, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo. Y tienen 4 años, 5 años. Así que los niños reciben el Espíritu Santo cuando se le enseña y se le habla el Evangelio. Ese es lo que yo quisiera aportar, que es un testimonio puro mío. Tal vez sirva la clase. Gracias por compartir su experiencia. Si vamos a estudiar enseguida lo que la Biblia dice sobre el bautismo,
Pero sí, yo creo que esta es una diferencia grande entre la mayoría de las denominaciones cristianas y la Iglesia Luterana Academia Cristo, ¿verdad? Que la razón humana, como hemos visto antes, ¿verdad? Eso influencia la enseñanza en muchas iglesias cristianas y evangélicas. Y según la razón humana, un bebé que no puede hablar, ¿cómo puede creer en Cristo? ¿Verdad? No tiene lógica, no tiene razón. Pero como estamos viendo, sí es bíblico. La Biblia habla de esto. Entonces debemos confiar en lo que la Biblia dice, no en lo que la razón humana diga. De hecho, aun si lo evaluamos según la razón humana, un bebé, ¿cuándo empieza a desarrollar una relación con su madre? Desde dentro del vientre. Han hecho estudios que ya empieza el bebé a reconocer la voz de su mamá dentro del vientre. ¿Cuándo empieza un bebé a confiar en sus padres? En sus primeros días, ¿verdad? Un extranjero, un desconocido lo agarra y empieza a llorar, pero cuando regresa mamá, ya está bien. Entonces, si un bebé puede tener una relación así con sus papás, ¿cómo que no puede tener una relación con su Dios? Especialmente cuando tomamos en cuenta que es el Espíritu Santo que inicia esa relación. Ok, bueno, vamos a continuar. Gracias por sus preguntas y comentarios. Tenemos mucha materia para estudiar el día de hoy y no queremos perder tiempo. La pregunta que estamos estudiando para comenzar es: ¿qué hace Dios por nosotros en el bautismo? Y a lo mejor aún la pregunta suena un poco extraño, porque en muchas iglesias ponen el énfasis en lo que yo estoy haciendo por Dios en el bautismo. Pero como vamos a ver, la Biblia pone otro énfasis. Habla más de lo que Dios hace por nosotros en el bautismo. Y vamos a estudiar justo lo que dice la Biblia sobre este tema. Un voluntario para leer las palabras de Pedro en Hechos capítulo 2. ¿Qué hace Dios por nosotros? ¿Voluntario para leer? Pastor, Adelante, por favor, Magali. Gracias. dice Pedro, les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Bien. Muchas gracias. Entonces, aquí tenemos algunas cosas que Pedro dice suceden en el bautismo. Él está hablando con la multitud el día de Pentecostés. Y él dice que el bautismo es para perdón de los pecados. Bautícese cada uno para perdón de los pecados. Entonces, Pedro asegura a la multitud van a recibir perdón en su bautismo. También vincula el bautismo con el recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Su trabajo principal es darnos fe en Cristo. Nadie puede decir que Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, en el bautismo el Espíritu Santo es activo para obrar la fe en nuestros corazones. Seguimos con la siguiente cita, un voluntario para leer estas palabras. Lo leo yo, pastor. Adelante, Ada, gracias. Del bautizo, ¿no, pastor? ¿O de... Sí, la segunda cita que está en ¿Qué la hace pantalla. Dios? ¿Qué hace Dios por nosotros en el bautizo?
El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por resurrección por la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro 3:21. Muchas gracias. El contexto ayuda a entender este versículo también. En el contexto, Pedro habla del gran diluvio que sucedió en los días de Noé. Y él dice que aunque las aguas del diluvio destruyeron el mundo, también salvaron a Noé y su familia, porque hicieron flotar el arca encima de toda la destrucción. Y él dice el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. O sea, las aguas del bautismo son semejantes a las aguas del diluvio, en el sentido de que ahora nos salva. Esa es una declaración fuerte, ¿verdad? Sabemos de otras partes de la Biblia que la salvación es el regalo de Dios por medio de la fe, no por ninguna obra nuestra. Entonces el bautismo no puede ser simplemente otra obra nuestra. Si el bautismo nos salva, somos salvos por la fe, entonces el bautismo crea, obra, fortalece fe en nuestros corazones. Y en ese sentido recibimos perdón y salvación. Bueno, él dice aquí explicando, aclarando un poco, no es como un baño terrenal en donde lavamos la suciedad de la carne, más bien es una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Una buena conciencia con Dios, pues solamente la podemos encontrar en el perdón. Como Pedro dijo en su prédica el día de Pentecostés, es para el perdón de pecados el bautismo. Eso nos da una buena conciencia con Dios. Y luego también, movidos por su amor en perdonarnos, vamos a aspirar a seguir con una buena conciencia. En gratitud vamos a querer no pecar. Eso es otro efecto del bautismo. Bien, continuemos entonces. Pablo en Gálatas 3:27 dice lo siguiente: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Vincula el bautismo con un revestir de Cristo. A veces la Biblia habla de nuestros pecados como ropa sucia. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, dice Isaías, por ser pecaminosos. Aquí Pablo dice que Dios nos reviste con la vida perfecta de Cristo. Por medio de la fe, su justicia, su santidad es nuestra. Y ahora cubre nuestros pecados. Dios nos mira como santos. Pero miren cómo él vincula esa bendición con el bautismo. El bautismo es poderoso, nos da bendiciones, según lo que la Biblia dice. Bueno, unas palabras más. ¿Alguien puede leer Colosenses 2, 11 al 12? Jacqueline, por favor. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Okay. Miren otra vez cómo Pablo habla del bautismo como algo que tiene un efecto, un poder. Él dice aquí que fuimos sepultados con Jesús en el bautismo y en el mismo bautismo fuimos resucitados con él. Esto no lo dice como algo simbólico, ¿verdad? No dice que en el bautismo se simboliza lo que sucedió cuando llegaron a creer. Él lo habla como un hecho,
¿verdad? Esto sucedió en su bautismo. Fueron sepultados con Cristo. Eso quiere decir que la naturaleza pecaminosa perdió su poder en tu vida, murió. Fueron resucitados con Cristo por medio de la fe a una vida nueva y perdonada junto con Cristo. Entonces, quede así. Otros versículos. Efesios 5, 25 al 26. Dicen, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. No utiliza el término bautismo aquí, pero utiliza la expresión el lavamiento del agua por la palabra. Es interesante, si solo estuviera hablando de un lavamiento espiritual, como Cristo nos lava de nuestros pecados por medio de la fe, ¿por qué incluir la palabra agua? ¿Por qué no simplemente decir en el lavamiento por la palabra? El hecho de que él dice del agua por la palabra nos hace pensar, pues, ¿cuándo Dios nos manda a utilizar agua junto con su palabra? Cuando decimos yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ya aplicamos agua al tiempo. Conforme a lo que Pedro dice en Hechos 2. Entonces, ese lavamiento nos purifica. Nos otorga el perdón que Cristo ganó en la cruz y se recibe por medio de la fe, del bautismo. Bien, hay otros versículos que podríamos estudiar en cuanto a este tema importante. Si quieren, pueden apuntarlos y estudiarlos en casa. Romanos 6:4 dice muy semejante a lo que leímos en Colosenses, que fuimos sepultados con Cristo y resucitados a una nueva vida en el bautismo. Juan 3, vamos a ver esos versículos un poco adelante. Tito 3:5 habla de que Dios nos salvó, no por obras nuestras, sino por misericordia. Nos salvó por medio del lavamiento de regeneración y renovación por el Espíritu Santo, que creemos que es otra referencia al bautismo. Hechos 22:16 es la conversión de Pablo, y Ananías le dice después de su conversión, ahora levántate, bautízate y lávate de tus pecados. Otro versículo que habla del perdón que Dios ofrece y da en el bautismo. Ok, ya viendo esos versículos bíblicos, ¿cuáles preguntas tienen? ¿Cuáles preguntas tienen? Pastor. Sí, Andrés. Cuando usted habla de lavamiento, en las iglesias, aquí en Honduras le estoy hablando de Honduras. En Honduras, las iglesias protestantes, ellos utilizan el río para el lavamiento. No obstante, no le puedo hablar de iglesias luteranas porque yo no he ido a iglesias luteranas, pero la iglesia católica utiliza lo que usted dice, la pila, ¿va? Entonces, ¿cuál es cuál es el verdadero lavamiento? ¿O es simbólico? Podría ser una pila, podría ser una piscina, o podría ser un río. Bueno, gracias por su pregunta. No es un lavamiento simbólico. O sea, vimos que los versículos no hablan de esto simboliza tu perdón. Dice que reciben un perdón en el bautismo. Entonces, no es solamente algo simbólico. Pero yo creo que su pregunta es, ¿qué tal de la forma de aplicar el agua? Yo sé que en algunas iglesias insisten en la inmersión, que uno tiene que sumergirse bajo el agua. Van a aprender sobre esto en otro curso, un curso que se llama Sacramentos y Oración. Entonces voy a dejar la discusión de eso completamente para otro día, otro curso. Pero en breve, la palabra bautizar significa aplicar agua y la Biblia no especifica la forma en la cual tiene que aplicarse. Y de hecho, el poder no viene del agua ni de la forma en aplicarse. El poder viene de la palabra
y la Dios sobre el bautismo. Entonces, si uno quiere sumergirse en el río, adelante, qué bueno. Si uno quiere aplicar agua derramándolo o de otra forma, está bien. Lo importante es aplicar el agua en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un bautismo válido. ¿Okay? Bien. Viviana, ¿tiene una pregunta? Gracias, pastor. Un aporte, si me lo permite. Cuando Ok. Pedro está en la azotea y el Señor le baja el lienzo y le muestra animales, porque Pedro tenía hambre, le dice, Pedro, mata y come. Por 3 veces el Señor le mostró esos animales que dice, Señor, yo nunca comí cosa inmunda. Cuando terminó esa visión, Pedro se quedó preocupado por esa visión. Entonces llegaron 2 hombres que había mandado Cornelio, porque el ángel se le había presentado a Cornelio, porque era un hombre creyente que oraba, y le dice, ve a buscar a Pedro, que está en la casa del curtidor. Cuando va Pedro, estos hombres se acercan, hablan con Pedro, lo llevan a la casa de Cornelio. Cuando va a la casa de Cornelio y Pedro empieza a predicar, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, entonces Pedro le dijo, si el Señor me ha mostrado esta visión, quiere decir que Él no hace distinción de personas. ¿Qué impide a estos hombres que han recibido el mismo Espíritu que nosotros que sean bautizados? Traigan agua, dijo. No dijo vamos a hundirlo o a sumergirlos en el agua. Traigan agua. Entonces, el Espíritu Santo con el bautismo utiliza el agua como un medio, pero el poder lo tiene la palabra. Entonces, no importa si es poca o mucha, porque a Felipe también el ángel le dijo que vaya al camino, y cuando habló con el eunuco y le predicó que el eunuco iba estudiando Isaías, dijo, ¿quién me va a explicar si nadie me enseña? No sé de quién habla Isaías. Cuando Felipe le cuenta todo y le predica el evangelio que era de Jesús, dijo, ¿qué impide? Pasaban por un charco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y fue bautizado en un charco. Así que la palabra no dice, la Biblia, que tiene que ser el río. Si hay un río, bien, que sea un río. Pero si no hay un río, es un poco de agua en la cabeza, es suficiente. El poder lo tiene la palabra. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Gracias por el aporte. Muchas gracias por compartir eso. De acuerdo. Y como dije, van a estudiar eso más en detalle en el otro curso también. Bien, vamos a continuar entonces. Aquí tenemos 2 citas y dan un resumen de lo que se enseña en muchas iglesias protestantes sobre el bautismo y también lo que enseñamos en la Academia Cristo sobre el bautismo, y así pueden decidir sobre su identidad espiritual, ¿no? Cuál sea más conforme a la Biblia. La primera cita dice, el bautismo es un acto de obediencia que simboliza la fe del creyente en el Salvador crucificado, sepultado y resucitado, la muerte del creyente al pecado, la sepultura de la antigua vida y la resurrección para andar en novedad de vida en Cristo Jesús. Estas palabras, estamos muy de acuerdo con ellos, ¿verdad? Vienen de la Biblia, de Colosenses 2 y Romanos 6. Vimos eso, somos sepultados. La diferencia aquí es que, ¿qué dicen? El bautismo solo simboliza eso. Simboliza eso. De verdad, dicen ellos, eso sucedió antes del bautismo, cuando una persona cree en Jesús, y el bautismo no da esas bendiciones, simplemente simboliza esas bendiciones. Entonces, ¿es el bautismo algo que Dios hace por nosotros? Ellos dicen no. Es un acto de obediencia de parte nuestra. Obedecemos a Dios y vemos simbolismo de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, pero no otorga bendiciones. Como digo, hay variedad de enseñanzas sobre el bautismo en iglesias protestantes y reformadas. Esta es una muy común
enseñanza sobre el bautismo. Aquí tienen la cita de Academia de Cristo. Creemos que también, por medio del bautismo, el Espíritu Santo aplica el Evangelio al hombre pecaminoso. El Evangelio es la buena noticia de perdón en Cristo. La Biblia habla del perdón en Cristo en el bautismo. Así regenerándolo y limpiándolo de toda entidad, por medio de la fe que se obra en el bautismo. El Señor señala la bendición del bautismo cuando promete: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Muy bien. Ok. Entonces, sin otro particular, vamos a continuar a la siguiente pregunta. ¿A quién debemos bautizar? ¿A quién debemos bautizar? Vamos a buscar versículos bíblicos que hablan del tema. ¿Alguien puede leer Mateo 28, 19 al 20? Sí, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Muchas gracias. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19 al 20. Muchas gracias. En mi opinión, este versículo también da evidencia que el bautismo tiene poder. Porque Cristo dice: hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es alguien que cree en Jesús. Y luego, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo llegan a creer en Cristo? Bautizándolos, enseñándoles. La palabra. No hace excepciones. La palabra. Todos. Ok, gracias. Sí, no, la palabra crea fe también dice el bautismo, crea fe y hace discípulos. Y Andrés comentó, ¿a quién debemos hacer eso? A todas las naciones. No hace excepción de género, de raza, de trasfondo. Eso incluye los niños. Tampoco hace excepción de edad en estos versículos. ¿Okay? Continuemos, vamos a ver unos otros versículos que hablan de esto. Las palabras de Pedro, que ya vimos, también tocan el tema. Él estaba hablando con una multitud de más de 3,000 personas, porque 3,000 de ellos fueron bautizados ese día. Él dijo: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Qué promesa? Pues la promesa que él acaba de dar sobre el bautismo, perdón y el Espíritu Santo. Porque para vosotros es, para los que estaban escuchando su discurso en ese día de Pentecostés. Pero no solo para ellos, también para vuestros hijos. Y también para todos los que están lejos. Concuerda, ¿verdad? Y la palabra la dejó. Concuerda con lo que Jesús dijo también, lo deja abierto para todos los que están lejos, para todos los que están alejados y no creen en Dios. Especifica para vuestros hijos, pero no especifica la edad, lo deja abierto para personas de toda edad. Bien, tenemos también ejemplos bíblicos del bautismo de familias enteras. Y no se nos dice si tenían niños pequeños o no, pero hubiera sido muy común, porque la mayoría de las casas, en ese entonces las familias enteras tenían esclavos también, entonces había más que una familia viviendo en una casa. Y en el caso de Lidia, ella es bautizada junto con su casa, el carcelero de Filipos, igual. Él y todos los miembros de su casa son bautizados. 1 Corintios 1, Pablo dice: yo bauticé a la familia, a la casa de Estefanas. Entonces tenemos ejemplos de eso. Algunos señalan el hecho de que en la mayoría de los casos, en Hechos, por ejemplo,
se mencionan bautismos de adultos. Y eso tiene sentido porque cuenta la historia de apóstoles haciendo evangelismo. Y pues en evangelismo primero vamos con los adultos, les compartimos el mensaje sobre Jesús y luego si quieren ser bautizados, los bautizamos. Pero si seguimos también el ejemplo de bautizar a casas enteras, si ellos quieren que sus hijos sean bautizados, los bautizamos también, ¿no? Y bueno, una razón bíblica más, no, dos razones bíblicas más. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concilió mi madre. La Biblia indica que nacemos con pecado. Eso indica que los niños, también los niños muy pequeños, necesitan el perdón que Cristo ganó por ellos también. Y en el bautismo, según lo que hemos visto, Dios ofrece ese perdón. Entonces, ¿por qué vamos a negar esa bendición a los niños pequeños y a los bebés? Si necesitan perdón también. Bueno, las palabras de Jesús en Juan capítulo 3 con Nicodemo. ¿Alguien puede leer estos versículos? Yo, pastor. Por De favor, cierto, Andrés. de cierto, y te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Juan 3, del 5 al 6. Okay. Muy bien, entonces aquí Jesús indica la necesidad que todos tenemos para la salvación. Lo que es nacido de la carne, carne es. Hablamos en la clase pasada sobre nuestro estado natural desde nacimiento. Nacemos de seres pecaminosos como seres pecaminosos, con una naturaleza pecaminosa, muertos en nuestras transgresiones. Necesitamos nueva vida. Y eso Dios nos lo da, dice aquí, de agua y del espíritu. Y hay varias interpretaciones diferentes de estos versículos. Pero en el contexto del capítulo, si leemos un poco más adelante en el capítulo, este fue cuando Juan el Bautista estaba haciendo su ministerio y toda Jerusalén, Judea y esa región estaban acudiendo a Juan. Entonces el bautismo estaba en la mente de todos. No solo eso, más adelante en este mismo capítulo, Jesús y sus discípulos están bautizando. Entonces, en el contexto, nacer de agua y del Espíritu es una referencia al bautismo. Si eso concede la nueva vida de fe, como dice Jesús aquí, y niños pequeños también lo necesitan, porque nacen de carne y son carne, entonces, ¿por qué no bautizamos a los bebés? Muy bien. Como digo, a lo mejor para algunos de ustedes esto todo es muy, muy nuevo y es mucha información para absorber a la vez. Entonces, ahora tenemos 5 minutos para contestar sus preguntas. ¿Cuáles preguntas tienen sobre los versículos que acabamos de leer? Eduardo levantó su mano. Por favor, Eduardo. Sí, ¿qué tal? Bueno, si el bautismo es para perdón de pecados, para recibir el Espíritu Santo, recibir el don de Dios. En ese sentido, bueno, la Biblia sé que no detalla, no dice cuántas veces una persona se puede bautizar, ¿no? Pero ¿hay alguna restricción en cuanto a eso? Es decir, ¿solo una vez se puede bautizar en la vida? ¿O es que uno puede, ya que es, digamos, también un acto de fe, ¿no? Porque te da te produce eso, ¿no? El don del Espíritu. Lo puedes hacer de repente uno que ha sido bautizado de niño, cuando es grande de repente quiere hacerlo con ciencia, ¿no? No sé si a eso se podría, sería válido, ¿no? De alguna manera que el bautismo no sea solo una vez.
Entiendo su pregunta y muchas gracias por hacerla. Tal vez viendo las bendiciones que Dios ofrece en el bautismo, también uno dice, ¿puedo ser bautizado otra vez? En la Biblia, de que sepa yo, solamente hay un caso de un volver a bautizar. Y yo creo que está en Hechos 19, por ahí, puedo equivocarme del capítulo, pero algunos supuestos discípulos de Juan el Bautista llegaron a Pablo y habían recibido lo que decían ellos en el bautismo de Juan. Pero uno tiene que cuestionar si de verdad fue ese bautismo. Porque Pablo empieza a hacerles preguntas. Por ejemplo, recibieron el Espíritu Santo y ellos dicen, ¿quién es el Espíritu Santo? Y Pablo dice, hay un problema aquí, ¿verdad? Piensan que conocen el Dios verdadero, pero no conocen el Dios verdadero. Y eso da la impresión que su primer bautismo no fue en el nombre de Dios, el verdadero Dios, ni conocían al verdadero Dios. Así que Pablo les explica quién es el verdadero Dios y qué hizo Jesús, y luego los bautiza. En ese caso, entonces, el primer bautismo no era válido, no era un bautismo verdadero. Y Pablo los bautiza de forma válida por primera vez. Aparte de eso, no tenemos ejemplos de volver a bautizar. Y yo creo que las palabras de Pedro aquí nos indican por qué. Él dice, para vosotros es la promesa. En el bautismo Dios está adoptándonos como sus hijos, prometiéndonos perdón. Esa promesa, pues Dios no anula sus promesas. Y todos los días después de nuestro bautismo, si tenemos fe en Cristo, seguimos con esas mismas bendiciones del bautismo. Dios nos sigue perdonando completamente por medio de la fe en Cristo. Cuando meditamos en el bautismo, esa buena noticia de perdón otra vez nos llena del Espíritu Santo. Así que tampoco tenemos necesidad de volver a bautizarnos. Siendo hijos de Dios por medio de la fe, disfrutamos de las bendiciones que Cristo ganó por nosotros diariamente por medio de esa misma fe. ¿Okay? ¿Puedo dar una pregunta, pastor? Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Andrés, espere un momento. Juan Roca levantó su mano. Bueno. ¿Tiene una pregunta, Juan Roca? Sí, pastor. Sí. En la Biblia no dice la edad, no dice rebautismo. En la Biblia, si lo bautizas en el nombre de Jesús, es una vez para toda la vida. Eso es lo que he leído, encontrado en la Biblia. Muchas veces he leído el bautismo, porque no hay dos bautismos. Algunos hablan de rebautismo, porque no le han bautizado en el nombre de Jesús, pero si le bautizas en el nombre de Jesús, es una sola vez para siempre. Como entra el Espíritu Santo a tu vida, como entra también la salvación a tu vida una sola vez para toda la vida. Por eso dice, de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su unigénito para que aquel en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces ahí se acumula todo esto, porque no se puede estar rebautizando, ya no es dable. Eso es todo, pastor. Ok, gracias por compartir. Sí, conforme al mandato de Cristo en Mateo 28, ¿verdad? Vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de Hechos Lucas describe el bautismo como en el nombre de Jesús cuando sucede. Y eso es porque pues el bautismo fue mandado por Jesús y somos bautizados en la fe en Jesús como nuestro Salvador. Pero si las palabras que utilizamos con el agua vamos al mandato de Cristo, pero con lo demás de acuerdo. Muy bien. Ok, Claudia levantó su mano. Claudia. Pastor, quería hacerle una consulta. Bueno, después de bautizar a nuestros hijos, que es algo que a veces nos olvidamos los padres, ¿cuál es nuestra mayor responsabilidad como padres para que ellos continúen en ese camino? Porque como a veces como adultos nos cuesta mucho, demasiado, estar rectos por ese camino, y como los niños aprenden todo lo que lo que ven, entonces creo que hay padres que no, o sea, bautizan a sus hijos pero no toman en cuenta
ese punto de que ellos son el ejemplo de ellos también. Sí, sí, Claudia, muchas gracias por compartir ese detalle. De hecho, se está adelantando en la clase. Yo tenía otra diapositiva un poco más adelante aquí, que trata de eso, porque algunos han argumentado que el bautismo de niños no es eficaz porque piensan en muchos ejemplos en la Iglesia Católica, por ejemplo, de bebés que fueron bautizados como niños y luego de adultos no son creyentes en Jesús. Y tratan de utilizar esos ejemplos para decir no está bien bautizar a los bebés. Usted preguntó cuál es el deber de los padres. Aquí lo tenemos. Ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino edúquenles en la disciplina y en la instrucción del Señor. La fe que nace en el bautismo necesita ser alimentada, si no, puede morir. Entonces, puedo darme como ejemplo yo. Mis papás me bautizaron a pocos días de vida y no recuerdo un momento cuando no conocía a Jesús. O sea, desde mis memorias más tempranas que tengo, ya conocía a Jesús. Y ellos no solamente me bautizaron, sino me leyeron historias bíblicas cada noche, oraron con nosotros cada noche. Así fueron alimentando mi fe. Y por esa razón sigo creyente hoy en día. Entonces el problema no es con el bautismo de niños, es con no alimentar su fe después. Y ese es lo que los padres cristianos en amor a Dios y por sus hijos deben hacer. Okay. Muy bien. Entonces tenemos dos citas aquí que otra vez estamos comparando una página web evangélica que tiene la enseñanza muy común en cuanto a esta pregunta en iglesias evangélicas y pentecostales. Dice, el bautismo es un paso de obediencia subsiguiente a la fe en Cristo. Es la proclamación de esa fe en Cristo, una declaración de sumisión a Él. Otra vez, miren cómo están hablando del bautismo como algo que nosotros hacemos por Dios, un acto de obediencia, algo de someternos a Dios. En base a lo anterior, el bautismo infantil no es una práctica bíblica, dice. Un infante no puede poner su fe en Cristo. Vimos unos versículos que decían lo contrario. Un infante no puede hacer una decisión consciente de obedecer a Cristo. Y ahí pueden ver la conexión entre estos dos temas, ¿verdad? La conversión y el bautismo. Si es cierto que nuestra fe es nuestra decisión, entonces debemos bautizar a niños. Pueden ellos tomar una decisión de creer, pero si la fe es la obra de Dios, entonces Dios es capaz de obrar la fe en un adulto tanto como un niño. Ahí está la diferencia, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? En Academia Cristo creemos lo siguiente. Creemos que la bendición del bautismo es para toda la gente, todas las naciones, incluyendo a los infantes que son pecaminosos y por lo tanto necesitan la regeneración efectuada por medio del bautismo. Bien. Ok. Tenemos que pasar al otro tema, que es la Santa Cena. Entonces, si tienen preguntas, por favor, guárdenlas unos minuticos más y podemos platicarlas después de la clase. ¿Okay? Pero vamos ahora a la pregunta, ¿qué recibe uno al celebrar la Santa Cena? ¿Qué recibe uno en la Santa Cena? La gran mayoría de iglesias cristianas celebran la Santa Cena de alguna forma u otra, pero su entendimiento de lo que es y lo que recibimos allí es muy diferente. Entonces vamos otra vez primero a ver qué dice la Biblia, luego comparar unas citas y pueden decidir. ¿Alguien puede leer la institución de la Santa Cena aquí en Mateo 26? Pastor, buenas noches. ¿Puedo leer?
Adelante, Magali, gracias. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y le dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Excelente, muchas gracias. Entonces estaban celebrando Jesús y sus discípulos la Pascua. Esa era una de las fiestas del Antiguo Testamento que Dios ordenó a su pueblo Israel a celebrar. Festejaban la libertad que Dios les había dado de su esclavitud en Egipto, específicamente con la 10ª plaga que envió a los egipcios. Él ordenó a los israelitas a sacrificar a un cordero, a tomar su sangre y pintar sus dinteles con esa sangre, y luego rostizaron el cordero y la familia lo comió juntos. Cuando están celebrando esta Pascua, Jesús, siendo el verdadero Cordero Pascual, el que nos libera de nuestra esclavitud al pecado y de la muerte, instituye una nueva cena, una nueva fiesta. Y esta nueva cena que él instituye con las siguientes palabras, él toma pan, que era parte de la Pascua, toma pan sin levadura y dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa, y lo que se utilizaba en la celebración de la Pascua era vino de uva. Habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. Vamos a hablar del nuevo pacto enseguida, pero tiene que ver con esto, la remisión de los pecados. Ok, muy bien. Vamos a leer el siguiente versículo también. 1 Corintios 10, 16. ¿Alguien puede leer este versículo, por favor? Yo, pastor. Adelante, Norma, gracias. Ajá. ¿Qué recibe uno en la Santa Cena? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dijo a sus discípulos, y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, del 26 al 28. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 10, 16. Ok, entonces aquí Pablo utiliza la palabra comunión, está hablando de, y por eso a veces la Santa Cena se llama la Santa Comunión. Está hablando de una comunión es una unidad entre dos o más cosas, una unidad entre dos o más cosas. Y las cosas que él menciona en esta comunión son las siguientes. La copa es la comunión de la sangre de Cristo. El pan es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, según Pablo, hay más que solo pan en la Santa Cena. Y hay más que solo vino. El pan es una comunión del cuerpo de Cristo. El vino es una comunión de la sangre de Cristo. Eso va mano en mano con lo que dijo Jesús, ¿verdad? Él dijo que no era solo pan tampoco. Él dijo que tomando pan, esto es mi cuerpo. Bien.
Pablo en 1 de Corintios 11 también indica lo mismo, que no es solo pan y vino que recibimos en la Santa Cena. Él lo hace con una advertencia contra de tomar indignamente la Santa Cena. Ustedes van a aprender más de eso en otro curso, Sacramento y Oración, pero aquí simplemente vamos a notar que es otra evidencia que no es solo pan y vino. Porque si uno participa de forma indigna en una ceremonia donde solo hay pan y vino, comió un snack, pero no más. Pero Pablo dice que alguien que lo hace en la Santa Cena peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso indica que no hay solo pan y vino en la Santa Cena, el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes allí, aunque en una forma que no podemos percibir. Y por esa razón, cuando uno lo toma de una forma incorrecta, es culpable de pecar contra esas cosas. Bien, entonces, a base de eso, vamos a ver, una cosa más y unos versículos más. Jesús mencionó en Mateo 26 que es para la remisión de los pecados. Y término que el nuevo pacto también enfatiza eso. Él dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, en Lucas 22. El nuevo pacto, ¿qué era? Pues era una promesa que Dios dio en Jeremías hace 600 años antes de Jesús. El nuevo pacto de que hablaba tenía como su centro y su enfoque esto. Dios dijo, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Seguramente Dios solo puede olvidar nuestros pecados porque Cristo, con su vida y muerte, los borró. Pero miren que Jesús dice sobre la copa en la Santa Cena, que esa copa es el nuevo pacto. Es decir, en la Santa Cena Jesús está otorgando las bendiciones del nuevo pacto. Está asegurándonos de la remisión de nuestros pecados. Está asegurándonos, Dios olvida sus pecados por causa de mí. Por esa razón, creemos que en la Santa Cena uno recibe perdón de sus pecados también. Otra forma en que Dios nos consuela con la buena noticia del Evangelio. Aquí entonces tenemos citas diferentes. La primera de una iglesia, página web bautista. La segunda de Academia Cristo. La primera dice, la cena del Señor es un acto simbólico de obediencia, por el cual los miembros de la iglesia, al participar del pan y del fruto de la vid, conmemoran la muerte del Redentor y anuncian su segunda venida. ¿Okay? Otra vez, esto es muy bíblico. Hagan esto en memoria de mí, Jesús dijo. Anuncian su segunda venida también se puede considerar bíblico. Pablo dice en 1 de Corintios 11, en esta manera proclamamos la muerte de nuestro Salvador hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Lo que está en desacuerdo con Academia Cristo es lo siguiente: un acto simbólico de obediencia. Para ellos solo es simbolismo. El pan no es el cuerpo de Cristo, el vino no es la sangre de Cristo. Simbolizan esas cosas y no otorga bendiciones espirituales según ellos. Más bien es algo que nosotros hacemos por Dios. Un acto de obediencia, un recordar a Cristo. Bueno, la cita de Academia Cristo. Creemos que todos los que participan del sacramento de la Cena del Señor reciben el verdadero cuerpo y sangre de Cristo con el pan y el vino. En cuanto participamos de este cuerpo y sangre, dado y derramada por nosotros, recibimos por fe el consuelo y seguridad
de que nuestros pecados son realmente perdonados. Entonces, Dios nos asegura del perdón en la Santa Cena, así tiene poder, ¿verdad? El Evangelio es poder, y esa buena noticia de perdón está también incluida en la Santa Cena, así nos fortalece la fe también. Bueno, hasta allí, están con muchas preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles preguntas tienen antes de hacer un resumen de todo esto? Siempre tengo miedo cuando... Sí, Magali, por favor. El bautismo en la Santa Cena puede ser toda la semana, una vez al mes. ¿Cómo es? Porque en mi iglesia hacemos una vez al mes. Esa es una excelente pregunta. Y de verdad la Biblia no especifica con qué frecuencia debemos celebrar. Solamente dice Jesús, hagan esto en memoria de mí. Hagan esto. Entonces lo vamos a querer hacer, especialmente cuando vemos que Jesús quiere asegurarnos de nuestro perdón en la Santa Cena, del nuevo pacto, ¿no? Así que, sí, algunas iglesias lo hacen una vez al mes, está bien. Algunas iglesias lo hacen una vez cada semana o 2 semanas, está bien también. Algunas iglesias lo hacen una vez al año. En mi opinión, no hay regla, entonces no es necesariamente un pecado. En mi opinión, a lo mejor esas iglesias no creen que hay un beneficio espiritual ahí, porque bueno, cuando damos cuenta que Dios nos consuela con perdón allí y que nosotros pecamos mucho, necesitamos ese consuelo mucho. Y vamos a querer celebrarlo un poco más frecuente tal vez que un año, una vez al año. Pero sí, no hay ningún mandato bíblico sobre eso. ¿Ok? Jacqueline levantó su mano. Jacqueline, por favor. Pastor, yo tengo una duda, no dudan más que todo que nos comparta a ustedes cómo celebran en la Santa Cena como misioneros, qué significado les dan a ello, o es el mismo que usted nos está explicando aquí, pero en sí la Iglesia Católica lo celebra con el vino y a veces la hostia también, que le llamamos. Entonces, si nos comparte un poquito de... Sí, bueno, y queremos ser bíblicos, ¿verdad? Y en la cena que Jesús instituyó, estaban celebrando la Pascua. Sabemos que en la Pascua comían panes sin levadura. Eso fue parte del mandato de Dios a Israel. Entonces nosotros usamos panes sin levadura también. Pan sin levadura puede tomar muchas formas diferentes, ¿verdad? En iglesias católicas utilizan hojitas pequeñas, la hostia. Nosotros a veces preparamos nuestro propio pan sin levadura también. No hay regla allí, ¿verdad? Solo queremos celebrarlo así como Jesús lo instituyó. Por esa razón tratamos de usar pan sin levadura. En cuanto a la bebida, yo sé que en algunas iglesias utilizan jugo de uva y no es necesariamente malo eso. Los evangelios, Jesús dice fruto de la vid, entonces ahí se puede caber también jugo de uva, pero lo más seguro era que estaban utilizando vino. Esa es la tradición judía que empezó mucho antes de Jesús. Entonces nosotros utilizamos un vino. Sí. Gracias por su pregunta. Juan Roca, ¿cuál es su pregunta, Juan? Pastor, en la Biblia dice la Pascua era cada año. No dice cada semana ni cada mes. Entonces nosotros debemos hacer eso en conmemoración de Cristo cada año. ¿No es así, pastor? Bueno, si fuéramos a celebrar la Pascua, como Dios mandó a los judíos en el Antiguo Testamento, entonces sí, lo haríamos una vez cada año.
Pero con la llegada de Jesús, el verdadero Cordero Pascual, esa ley ceremonial de la Pascua ya no aplica a nosotros. En Jesús hallamos la verdadera Pascua. Así que cuando Jesús instituye la Santa Cena es algo nuevo. Es algo nuevo para el Nuevo Testamento. Entonces, la misma regla del Antiguo Testamento no necesariamente aplica a la nueva ceremonia que Jesús instituye, la Santa Cena. A menos de que haya un versículo bíblico que diga eso en el Nuevo Testamento, que una vez al año, y no hay. Jesús simplemente dice, hagan esto. Entonces, sí. Ya, pastor, gracias. Quería preguntarle eso y gracias, pastor. Excelente pregunta, gracias por hacerla. Muy bien. Ok, amigos, voy a dar entonces un resumen y esto les va a ayudar para sus proyectos finales. Si ustedes están tomando apuntes que podrían ser útiles en sus proyectos finales, recomiendo mucho que tomen apuntes aquí. Okay. Vamos a hacer una comparación en resumen de las diferencias entre las denominaciones diferentes en cuanto a estas enseñanzas. En el bautismo, la Iglesia Católica enseña que el bautismo da perdón por el pecado original, o sea, el que heredamos de nuestros padres, y los pecados cometidos antes del bautismo. Pero después del bautismo, tienen, según su teología, otro sacramento de la penitencia, que tienes que ir a confesarte con un sacerdote y solo así puedes recibir perdón. Eso no es bíblico y vamos a tratarlo en otra clase, ¿ok? Pero ven la diferencia entre eso y lo que creemos en la Academia Cristo, que es que en el bautismo, Dios el Espíritu Santo es activo para obrar o fortalecer fe. Y por medio de esa fe, en el bautismo Dios da perdón de pecados, nueva vida y salvación. Bueno, en la mayoría, y no todas, hay muchas iglesias, hay una gran variedad de enseñanza en esta otra categoría. Entonces no voy a tratar de generalizar demasiado, pero sí en muchas iglesias protestantes enseñan que el bautismo no tiene efecto. O sea, es un acto de obediencia que simboliza lo que recibimos al creer en Jesús. Simbólico, obediencia, tal vez una proclamación de nuestra fe en Cristo, dicen ellos, pero no recibimos beneficios allí. Entonces, hay un resumen de las diferencias para ayudarles a desarrollar su identificación y su identidad espiritual. Al siguiente, ¿a quién debemos bautizar? Aquí la Iglesia Católica enseña correctamente, según nuestras enseñanzas de Academia de Cristo, que debemos bautizar a todos, no importando su edad. Tienen otro entendimiento sobre el poder y el efecto del bautismo, pero sí están de acuerdo en eso. También lo enseñamos en la academia, porque es bíblico. Pero muchas iglesias protestantes dicen que no, que solo a creyentes en Jesús que han llegado a cierta edad. Hablan de una edad de responsabilidad después de la cual un niño es capaz de tomar una decisión para creer en Cristo. Y ya hemos hablado de qué dice la Biblia sobre eso. Aquí las diferencias en cuanto a qué recibe uno en la Santa Cena. Entonces, en la Iglesia Católica enseñan que en la Santa Cena ya no hay pan ni vino. Que cuando el sacerdote pronuncia las palabras, se convierten completamente en cuerpo y sangre. Por esa razón, si entras a algunas iglesias católicas, tienen un tabernáculo con una hostia y la gente venera esa hostia porque creen que ya no es pan, es el cuerpo de Cristo. Bueno, no es lo que la Biblia enseña, pero otro problema con eso es que no hay ningún mandato en la Biblia para venerar a la hostia. Jesús no dice tomen y veneren, él dice toma y come.
Otro problema con la enseñanza católica es que enseñan que al hacer eso, el sacerdote está haciendo un nuevo sacrificio de Jesús, que merite el favor de Dios para los que están presentes. Y bueno, ¿saben de sus Biblias cuántas veces era necesaria que Cristo fuera sacrificado? Una sola vez, dice Hebreos 10:12, perdón. Cristo fue sacrificado una sola vez para siempre, para los pecados de todo el mundo. Entonces, no es posible volver a sacrificar a Jesús, ni es necesario, porque su único sacrificio nos salva de todos nuestros pecados. Ahí hay otro problema con la enseñanza católica sobre la Santa Cena. No es un nuevo sacrificio. En Academia Cristo, creemos que la Biblia enseña que recibimos 4 cosas en la Santa Cena. Recibimos el pan y el vino, pero con el pan y el vino también recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Están presentes ahí porque Jesús dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, y Pablo lo llama una comunión de las dos cosas. También creímos que recibimos perdón en la Santa Cena. No es un nuevo sacrificio de Cristo, pero el perdón que Él ganó en su único sacrificio nos asegura Dios que lo tenemos en la Santa Cena. Por eso Jesús lo llama del nuevo pacto. Y dice en Mateo 26:28, para la remisión de los pecados. La mayoría de las iglesias protestantes, en cambio, creen que solamente se recibe pan y vino en la Santa Cena. Es un pan y vino que representan o simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto lo hacen en un acto de obediencia que conmemora la muerte de Jesús. Entonces ahí están las enseñanzas lado a lado en resumen. Espero que les ayude eso, no solo para sus proyectos finales, sino para aclarar las diferencias. ¿Cuáles preguntas tienen hasta aquí? Mucha información esta noche. Espero que no estén muy confundidos, pero con toda confianza. Ahora o después, si tienen duda o pregunta, me pueden enviar un mensaje a mi WhatsApp personal en privado y vamos explicando el tema, o podemos agendar una reunión de Zoom aparte también para estudiar más. Estoy más que dispuesto a hacer eso. Ok. Viviana, ¿sí tenía una pregunta? No, pastor, yo no participo porque yo tomé el curso Sacramentos. Entonces ya el tema, gracias a Dios, lo tomé con el profesor Philip y lo tengo claro. Entonces no quiero participar para no confundir a los hermanos. Pues gracias. No hay problema. Gracias por su presencia. De todas formas, y es bueno siempre repasar estas verdades, ¿no? Bien, sí. Vamos a ver entonces, en la segunda clase vimos que hay una diferencia en interpretación en cuanto a nuestra forma de interpretar la Biblia. Y vimos las diferencias. Yo simplemente quería resaltar aquí al final de la clase que se ve esto en las enseñanzas que hemos estudiado martes y hoy. La influencia de la razón humana. ¿Y cómo? Pues en cuanto a la enseñanza sobre el estado natural del hombre. La razón humana mira a un bebé y dice, ay, qué lindo, tiene que ser inocente ese bebé, acaba de nacer. Eso es lo que la razón humana dice. Y por esa razón, en muchas iglesias protestantes enseñan eso, que los niños no tienen pecado, nacen inocentes. Pero como vimos, la Biblia no enseña eso. En pecado he sido formado, en maldad me concibió mi madre, dice David. Así que es lógico, razonable, pero no es bíblico. El papel del hombre en la conversión. Cuando Jesús dice, cree,
cuando los apóstoles dicen, creen en Jesucristo y serán salvos. Mi razón dice, pues, si Él me está mandando a creer, entonces tiene que estar dentro de mi poder hacerlo. Así dice la razón. Tiene que ser mi decisión. Pero la Biblia no dice eso. Habla de la fe como un regalo de Dios, el Espíritu Santo. En cuanto al bautismo de los niños, ¿verdad? La razón humana tal vez mire al bebé que no puede hablar, no puede tomar decisiones y dice, ¿cómo puede creer, confiar en Jesús para su salvación? Y puede entender el Evangelio. Así dice la razón humana. Pero como vimos, la Biblia indica que sí los niños más pequeños pueden creer porque la fe es obra del Espíritu Santo y nada hay imposible para con Dios. En cuanto a la Santa Cena, otra vez la razón humana dice, aquí hay solo pan. Lo ponemos bajo microscopio, solo pan, solo es vino. Tiene que ser simbólico. No puede ser también el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Si tomamos sus palabras en serio, vamos a decir, ok, Jesús, no entiendo cómo, pero te creo. Aquí está también tu cuerpo presente. Bueno, ahí también entonces un resumen de cómo esa forma de interpretar la Biblia utilizando la razón ha causado unas de estas diferencias. Y terminemos así. Vamos a orar y luego si tienen preguntas adicionales, bien, pueden quedarse unos minutos después de la clase y hacérmelas. Me ofrezco. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias porque has instituido muchas formas de asegurarnos que nos amas y que nos perdonas y que somos tuyos, que tenemos salvación eterna. Lo dices en cada página de tu palabra, la Biblia. Y si no fuera demasiado eso, también instituiste el bautismo en que nos aseguras de la nueva vida que tenemos en ti y nos das esa nueva vida y perdón para nuestros pecados. Has instituido la Santa Cena en la cual recordamos tu muerte, pero también recibimos tu cuerpo y sangre y lo que ganaste en tu muerte, el perdón de nuestros pecados. Tantas formas y tantas veces quieres asegurarnos de tu amor y de nuestro perdón, porque sabemos que tenemos la tendencia de dudarte y no quieres eso. Quieres que sigamos viviendo confiados, que somos tuyos y perdonados y vamos al cielo. Que hagas eso entonces, Jesús, por medio de la palabra estudiada en esta clase y que envíes tu Espíritu Santo a cada alumno aquí presente para que tengan ellos un entendimiento bíblico de estas cosas. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias. Los que quieren despedirse bien pueden en este momento.